La derecha mexicana está más nerviosa que nunca y no es para menos. Están siendo señalados en México y en Estados Unidos, en los medios, en los tribunales y hasta por el pueblo. El juicio de Ovidio Guzmán, la elección judicial, el reconocimiento internacional a Claudia Sheinbaum y el fin de los tiempos de los privilegios. Todo le pasa y todo le pesa a la oposición. Y ahora, lo único que les queda a estos personajes es mentir, desinformar y gritar ¡comunismo! Comunismo y censura a la menor provocación, cuando nos queda claro que el nerviosismo del PRIAN es más que evidente, principalmente por el caso de Ovidio Guzmán. El próximo 9 de julio, Ovidio Guzmán se declarará culpable en la Corte estadounidense. Es un acuerdo que estaría ya confirmado por la justicia de Estados Unidos y que implica que Ovidio Guzmán podría convertirse en testigo, colaborador o protegido. ¿Cuál ha sido la reacción de la oposición? ¿Cuál ha sido la manera de reaccionar de la derecha mexicana? Una campaña mediática absurda. Hoy sus dichos son, y su defensa es, que se prepare López Obrador, que se preparen sus hijos porque Ovidio los va a implicar. Pero hablemos seriamente. ¿Qué es lo que nos dicen los hechos? En el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, se mencionaron a altos mandos del PAN que presuntamente recibían sobornos del grupo criminal de Sinaloa. Felipe Calderón no ha sido exonerado. El jurado de Nueva York dijo que otros involucrados podrían ser perseguidos y bueno, cuando hablan de otros involucrados en el juicio de Genaro García Luna, pues seguramente podría estar embarrado Felipe Calderón. ¿Y qué decir de los priistas? César Duarte, Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge enfrentan cargos o han sido detenidos por corrupción, lavado de dinero y nexos con grupos criminales. Es decir, han cometido delitos con la delincuencia organizada y también con la delincuencia de cuello blanco. La DEA ha revelado en informes públicos que la infiltración de los grupos criminales en México ocurrió durante las administraciones del PRI y el PAN, aunque hoy la derecha mexicana quiere hacernos creer lo contrario. Entonces, tomando en cuenta los hechos, las evidencias, ¿quién tiene en este momento más posibilidades de salir implicado, ya sea en las declaraciones de Ovidio Guzmán o en las declaraciones del Mayo Zambada? ¿Quién tiene más posibilidades de salir embarrado en esta situación en donde evidentemente alguien le dio el paso a la delincuencia organizada a nuestro país, al interior de las arcas del gobierno mexicano? Y no pueden decir que fue López Obrador, porque el país ya estaba inundado de delincuencia desde mucho antes. Con Felipe Calderón, los grupos criminales crecieron un 900% y los superpolicías, los de los exámenes de confianza, terminaron presos o prófugos. Las manos derechas de Felipe Calderón en esa estrategia colaboraban en realidad con la delincuencia organizada. Y mientras esto está ocurriendo, pues la derecha mexicana necesita una cortina de humo. Y la encontraron. Sacaron a Carlos Alarraqui al rescate porque hace unos días Morena firmó un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista de Cuba e inmediatamente salió Carlos Alarraqui a acusar que lo que viene para México los próximos años y durante el gobierno de Claudia Sheinbaum es un país comunista. El único periódico de Cuba publica en su primera plana Cuba y México por consolidar su historia de lucha y acompañamiento. Vamos a seguir consolidando esa lucha, esa historia de lucha y acompañamiento entre nuestros pueblos. Al término del diálogo, se firmó un acuerdo de intercambio y cooperación entre Morena y escuchen bien, el Partido Nacional de México y el Partido Comunista de Cuba. ¿Ok? Eso es lo que pasó con la secretaria general. Y entonces yo pegué 3 gritos en el cielo porque con la ley de comunicación
que quiere hacer titina para darnos en la madre a los medios de comunicación. Y este acuerdo que tuvieron con Cuba, ¿a dónde nos quieren llevar? Pregunto yo. ¿A dónde nos quieren llevar?, se pregunta Carlos Alarraqui. Seguramente quería decir que al comunista, porque Morena se ha aliado con Cuba. Los acuerdos partidistas no son nada nuevo. Habría que recordarle a Alarraqui cuando Acción Nacional en su momento también tuvo reuniones con gobiernos autoritarios y nadie dijo nada. Habría que recordar las invitaciones del Parlamento de Acción Nacional a partidos como Vox, firmando acuerdos extraños que fueron cuestionados altamente, tan cuestionados que los propios panistas tuvieron que deslindarse de Lili Téllez y de otros tantos. Pero Carlos Alarraqui y otros analistas ya están diciendo que México se volvió comunista. ¿En serio? ¿Un acuerdo partidista significa que ahora somos una dictadura? La verdad es que no pueden con el avance del gobierno de Claudia Sheinbaum. Inventan etiquetas porque no pueden debatir con datos duros y mucho menos con resultados. La oposición cree que el pueblo es tonto y esa es su narrativa, que el pueblo no entiende que nos estamos convirtiendo en una dictadura. La narrativa de la derecha mexicana es que el pueblo, que las y los mexicanos no están entendiendo sobre la economía, sobre las relaciones internacionales, incluso sacan a colación el tema de la reforma judicial para desprestigiarla. Dicen que el pueblo es tonto y que no puede elegir a sus ministros porque el pueblo no entiende de leyes, porque el pueblo no sabe decidir. Pero esto dice Claudia Sheinbaum. La gente va a saber por quién elegir. No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado. Aunque a algunos no les guste, no les gusta a muchos que el pueblo decida. Pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida. Esa es la... Para que el pueblo decida. Eso es lo peor que le puede pasar a la derecha mexicana, que la gente participe en la elección judicial. Y yo me sigo preguntando si eso es comunismo. La respuesta es no. Eso es democracia directa y, como siempre, los conservadores le siguen teniendo miedo a que sea el pueblo quien tome las decisiones y tenga la última palabra. La derecha mexicana sigue hundida en su egocentrismo, en su ambición de poder y en su necesidad de menospreciar al pueblo de México. ¿Para qué? Para que la gente crea que de verdad no puede tomar decisiones y tomen la facilidad de dejar todo en manos del PRI y del PAN. Para su mala suerte, esto ya ocurrió en más de una ocasión. El pueblo, forzosamente, dejó al país en manos del PRI. Y luego lo dejó en manos de Acción Nacional con Vicente Fox, con toda la convicción de que las cosas iban a cambiar. Como resultado, tuvimos un tremendo desastre en todos los sentidos. Ahora el pueblo está tomando las principales decisiones en este país y eso le puede mucho a la derecha mexicana y le puede todavía más ver cómo Claudia Sheinbaum y su liderazgo siguen siendo reconocidos a nivel internacional. En México ayer veíamos un pasito más y cómo Claudia Sheinbaum le dice para. ¿Cómo es esto de que nos quieren mandar militares? Escuchen a Claudia Sheinbaum. Donald Trump en una llamada, en una conversación, le habría planteado: oiga, si tiene usted problemas para defender frontera, defender o perseguir el tema de fentanilo, podemos ayudarle mandándole militares. Algo que recuerda mucho a los 100.000 hijos de San Luis aquí en España con Napoleón, ¿no? Ahí, claro, Claudia Sheinbaum dijo: ¿y dónde vas, presidente? Eso no. Escuchen a Claudia Sheinbaum. Es que en efecto en alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo: queremos ayudar a México y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas o si es que lo necesitan. Y yo le dije: no, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Fíjense, en Europa incluso hay columnas
que dicen quisiéramos una presidenta como Claudia Sheinbaum. Donald Trump, aunque en el pasado ha sido duro con México, ha reconocido el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo responde la oposición? Con fake news, con manipulación y con berrinches. Se les acabaron los tiempos, donde los medios dominaban la narrativa. Hoy el pueblo sabe perfectamente quién es quién. Incluso Donald Trump sabe quién es quién. Y México dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos anunció que va a revisar el Tratado de Libre Comercio. Dice que por ahora ya se está respetando, pero no es posible tal vez que se vaya a renegociar. ¿A qué se refiere Donald Trump? En los gobiernos del PRI y el PAN, México era subordinado. Hoy México negocia con dignidad. Claudia Sheinbaum dejó claro que los tratados se tienen que respetar, pero también los intereses nacionales. ¿Por qué Donald Trump finalmente ha decidido bajar el tono? Porque su país no creció en el primer trimestre del 2025. Porque hay una recesión inminente. Porque hasta las empresas estadounidenses le están exigiendo cordura a su presidente. Y aquí, la derecha mexicana está en una crisis completa, total y absoluta. Se les cayó la narrativa, se les acabó el discurso y se les acerca la justicia. La transformación sigue avanzando y aunque ladren o griten comunismo, aunque utilicen a Ovidio como distractor, el pueblo ya no es tonto. El pueblo está informado, participando y lo más importante, listo para seguir tomando las decisiones más relevantes del país. ¿Listo? Para seguir respaldando a los políticos y a los gobiernos que le respondan al pueblo y no solamente a quienes estén dispuestos a servirle a sus intereses particulares. Noticiosos, gracias por acompañarme, gracias Ángel, Silvia por ayudarme en esta transmisión, les mando un abrazo gigantesco, Cairo Lex, muchísimas gracias. Yo soy Yasira Handal, dale like, suscríbete y comparte y nos vemos al rato con más información. Bye bye.